Hola, saludos jóvenes arquitectos, espero se encuentren muy bien. Pues vamos iniciando la actividad teórica abordando la unidad 1 correspondiente a generalidades. Esta es una unidad muy pequeña, reducida en su tiempo. Vamos a abordar lo correspondiente al objetivo de la asignatura, conceptos sobre tecnicismos empleados en la topografía y las unidades de medición que vamos a utilizar en los levantamientos, los cálculos y la edición de planos. El objetivo del curso indicado en nuestro programa es el de seleccionar los métodos para realizar levantamientos topográficos, planimétricos y altimétricos básicos para el proyecto de obras arquitectónicas. En síntesis, se trata de hacernos de las competencias teórico-prácticas necesarias para utilizar la topografía en los proyectos de arquitectura. Apoyándonos en esta diapositiva, referirnos a lo que se puede considerar el ciclo de la topografía en las obras de arquitectura. Iniciamos aquí en el extremo inferior izquierdo, en la realización de mediciones del terreno. Al realizar mediciones sobre el terreno, estamos haciendo acopio de datos del terreno. El propósito es generar un modelo, básicamente en planos. Representamos la forma del terreno. Y sobre los planos, resultado de los levantamientos topográficos, desarrollamos los proyectos de arquitectura. Posteriormente, ya en la preparación del terreno, en la explanación de las superficies que se van a destinar a la construcción, pues también participa la topografía precisamente en el trazo y la nivelación. Ya en la construcción propiamente dicha, esto es en la parte correspondiente a lo que es ya el levantamiento de la estructura, pues igual la topografía participa en el control de la obra. Y por último, aún con la obra terminada y ya disfrutando durante el tiempo de vida útil de las obras, la topografía sigue participando de manera intermitente a lo largo del tiempo, por ejemplo, en la conservación de la obra, control de asentamientos, plomeo de las columnas y también en las mejoras, pues también participa en la remodelación de las obras existentes. En el terreno de las definiciones, la topografía es una ciencia aplicada. Trata de los principios y métodos para determinar las posiciones de puntos sobre la superficie terrestre o debajo de ella, así como su representación en un plano por medio de una figura semejante. La topografía básicamente se basa en la geometría, las matemáticas, la física, y el objetivo es hacer mediciones sobre el terreno para poder representar mediante un modelo esa porción del terreno levantado. Las actividades fundamentales de la topografía son dos: el levantamiento y el trazo o replanteo. El levantamiento es el conjunto de operaciones que se ejecutan en el campo y de los medios puestos en práctica para fijar las posiciones de puntos, así como su representación en un plano. Regularmente cuando hablamos de levantamiento nos imaginamos nada más las actividades de campo, y en realidad el levantamiento incluye las actividades de campo, pero también el cálculo y el dibujo.
En el caso de trazo o replanteo, se trata de el procedimiento por medio del cual se establecen en el terreno las condiciones de proyecto. Y en esta diapositiva tenemos brigadas de topografía trabajando en la parte superior. Aquí hay un equipo de trabajo y aquí abajo otro. Bueno, ¿y qué hacen? Precisamente trazar, checar niveles para que la obra, en este caso la preparación del terreno, la excavación previa a una gran cimentación que se va a realizar ahí, pues esté todo de acuerdo al proyecto, en los límites establecidos, en la ubicación correspondiente y en los niveles que se especifican. La topografía se divide para su estudio en topología. La topología trata sobre la forma del terreno. La topometría trata sobre los métodos geométricos de medición, todo lo correspondiente a la medición. Y la planografía se refiere a la representación gráfica o cartográfica del terreno, o sea, la edición de planos. En su aspecto fundamental, es decir, en relación a los métodos geométricos de medición, la topografía básicamente o esencialmente es la topología. Se divide en planimetría, que trata sobre los procedimientos para tomar en el campo los datos que nos permitan representar sobre un plano la forma del terreno. Cuando hablamos de planimetría nos estamos refiriendo a la representación del terreno en dos dimensiones. La altimetría o nivelación se encarga de la determinación de las diferencias de alturas entre los puntos del terreno. Cuando hablamos de altimetría, nos vamos a referir ya a la coordenada Z o a la diferencia de alturas, desniveles, elevaciones, todo lo que nos sugiera la altura de los puntos del terreno. La agrimensura trata sobre la determinación de las superficies de los terrenos. Hay diferentes procedimientos o métodos para determinar la superficie. Bueno, pues eso lo aborda la agrimensura. Dentro de la agrimensura tenemos a la agrodesia, que trata lo correspondiente a la división de superficies. División, fraccionamiento o parcelación de los terrenos. Y por último tenemos a la taquimetría. La taquimetría se refiere a realizar de manera simultánea la planimetría y la altimetría. De esta manera los puntos o los datos que se obtienen ya están establecidos en posición y en elevación, en las tres coordenadas. Tenemos dos tipos de levantamientos: los topográficos y los levantamientos geodésicos. Los levantamientos topográficos se realizan en una superficie limitada, en una extensión de unos 200 kilómetros cuadrados o menos. En los levantamientos topográficos no se considera el error por curvatura de la Tierra, ya que se considera despreciable. Entonces, nuestras mediciones de distancia, de ángulo o de superficie no van a estar afectadas por los efectos de la curvatura terrestre. En los levantamientos geodésicos, que se realizan en grandes extensiones, más allá de los 200 kilómetros cuadrados, sí se considera el impacto de la curvatura terrestre, y entonces ahí
si se requiere efectuar correcciones a las distancias, ángulos y superficies. En nuestro curso nos vamos a ocupar de los levantamientos topográficos. Sistemas de unidades. En nuestro país, para efectos de la topografía, vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Vamos a establecer cuáles son estas unidades. La unidad de longitud es el metro. Y vamos a indicar precisamente, hacer hincapié, metro. No múltiplos, no submúltiplos. Esto es, los datos que estemos obteniendo del terreno, así los estemos contabilizando en centímetros o en milímetros, hay que traducirlos a metros, así como en los cálculos, así como en la representación gráfica en los planos. Son metros los que vamos a estar utilizando para representar las longitudes. La unidad de superficie es el metro cuadrado, pero aquí hay una salvedad. En el deslinde de terrenos, esto es para fines legales, se emplean las siguientes unidades agrarias. La centiaria, la centésima de un área, es igual a 1 metro cuadrado. El área, 100 metros cuadrados. Hectárea, 10.000 metros cuadrados. Miriaria, 1.000.000 de metros cuadrados. Y es equivalente al kilómetro cuadrado, también 1.000.000 de metros cuadrados. La multiplicación de 1000 por 1000, así como la hectárea es el producto de 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. En este ejemplo vamos a ver cómo traducir una superficie expresada en metros cuadrados en hectáreas. Con fines de escrituración, la superficie de un predio de 26.548.625 metros cuadrados se representaría de la siguiente manera. Bien, hay que mencionar que como estamos traduciendo a hectáreas, el prefijo hecto se refiere a 100. Aquí en la superficie contabilizada en metros cuadrados habría que subdividir cada dos dígitos en la parte entera. Así que vamos a tener aquí una fracción de un 48, un 65 y un 2. Bueno, esto se traduciría como 2 hectáreas, 65 áreas, 48.625 centiáreas. Sería la manera de expresar esta superficie en unidades agrarias. Respecto a las unidades de capacidad, la unidad de medida es el metro cúbico, pero aquí también hay salvedades. Adicionalmente se emplean como unidades derivadas los millares o los millones de metros cúbicos. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo vamos a emplear millares o millones de metros cúbicos? Básicamente en las cantidades de obra. Por ejemplo, en el caso de tener que representar un volumen en millares, se da cuando tenemos que mover para un proyecto determinado, por ejemplo, el desplante de una gran edificación, pues miles de metros cúbicos de terreno, de corte, por ejemplo, que hay que hacer o que hay que rellenar en ese terreno. Entonces ahí sí nos estamos refiriendo a millares. Y en el caso de emplear millones, pues tenemos el caso de cuando se trata de vasos de almacenamiento, por ejemplo. La capacidad de una presa. Ya también ahí los millares no son prácticos y hay que referirnos a los millones de metros cúbicos. Y en el caso de las unidades angulares, los grados que vamos a utilizar en nuestras mediciones angulares son los grados sexagesimales.
expresados en grados, minutos y segundos. La posibilidad de que tengamos que referir los ángulos a otros sistemas de medición está aquí en esta igualdad. 360 grados sexagesimales son igual a una revolución completa, es igual a 2 pi radianes y es igual a 400 grados. Bien, en nuestro país, decíamos, se utiliza el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, para medición angular utilizamos los grados sexagesimales. Todo el periodo o revolución lo consideramos de 360 grados, dividido en 4 cuadrantes, cada cuadrante de 90 grados. En otras ciencias, como la física o las matemáticas, se contabilizan los ángulos por revoluciones, vueltas completas, o parcial, la parcialidad de la revolución, pero en revoluciones. Entonces 360 grados es igual a una revolución. También se expresan los ángulos en radianes, entonces nuestra igualdad sería 360 grados igual a 2 pi radianes. Aquí vale la pena recordar que un radián, un arco de longitud igual al radio. Entonces el radián es el ángulo en el centro que subtiende un arco de longitud igual al radio. Ahí tenemos un radián. Y en el caso de los grados centesimales, en Europa se utilizan este tipo de grados para mediciones angulares. E incluso en México algunos instrumentos vienen en grados centesimales. Y los aparatos electrónicos ya traen la posibilidad de convertir de sexagesimales a centesimales o viceversa. Aquí la revolución completa es equivalente a 400 grados centesimales. Cada cuadrante es de 100 grados. Y los minutos y segundos pues se da en centenas. Es una facilidad que tiene este sistema. No hay necesidad de poner comillas. Aquí los grados decimales, así tal cual se expresan los grados centesimales. Ahora vamos a ver cómo convertir de grados sexagesimales a grados centesimales y viceversa. En este primer ejemplo, sugerencia, saquen su calculadora y realicen el ejercicio. En el cuaderno de trabajo vienen ejercicios planteados, diferentes, pero vale la pena tener el antecedente, haberlo hecho, no solo haberlo visto. Cuando somos capaces de ver, escuchar y hacer, ya estamos afianzando el conocimiento. Bien, en este ejemplo se pregunta cuál es el equivalente sexagesimal de 264.2431 grados centesimales. Bueno, pues de acuerdo a nuestra igualdad vista anteriormente, 400 grados centesimales son a 360 grados centesimales. Así que 264.2431 grados centesimales es a x grados sexagesimales. Despejamos x y tenemos esta igualdad. X es igual al producto de 264.2431 por 360 grados dividido entre 400 grados centesimales. Aquí, como se observan, en el cociente vamos a reducir los grados centesimales y el resultado habrá que expresarlo en grados sexagesimales. Bien,
El cociente da como resultado 237.81879 grados sexagesimales. Esto está expresado en decimales. Recordemos que hay que traducirlo a grados, minutos y segundos. Así que basta con pulsar las comillas de la calculadora para expresar ese ángulo decimal en grados, minutos y segundos. Siguiente ejemplo. Se pregunta, ¿cuál es el equivalente en grados centesimales de 263 grados 50 minutos 01 segundos sexagesimales? Bien, otra vez nuestra igualdad, 400 grados centesimales es a 360 grados sexagesimales y x grados centesimales es a 263 grados 50 minutos 1 segundo sexagesimal. Bien, pues vamos a despejar x, es igual al producto de 400 por 263,5001, expresado aquí en, una vez ingresado en la calculadora, lo traduce a decimal, y dividido entre 360 grados sexagesimales. Reducimos los grados sexagesimales y el cociente va a estar expresado en grados centesimales. En este caso no hay ninguna necesidad de aplicar comillas. Estos minutos y segundos centesimales así se quedan precisamente porque 100 segundos hacen un minuto decimal, centesimales hacen un grado, así que no hay necesidad de hacer ninguna conversión. Así se queda. Para representar los puntos del terreno de manera adecuada, necesitamos referirnos a las coordenadas, a los sistemas de coordenadas. Y vamos a tener dos casos. Cuando estamos hablando de puntos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Vamos a ver el caso de 2 dimensiones. ¿Cómo representar un punto de coordenada en 2 dimensiones? Primer caso, las coordenadas cartesianas. Vamos a poder representar un punto si tenemos 2 datos. En este caso, nuestra abscisa y nuestra ordenada. Entonces, para poder representar un punto en un sistema de coordenadas cartesianas necesitamos 2 datos, 2 dimensiones, 2 distancias al origen. En el caso de las coordenadas polares, para poder representar un punto también en 2 dimensiones, necesitamos 2 datos. Una distancia referida a un origen y un ángulo o dirección, pero igual 2 datos. Con uno solo no estamos haciendo la localización del punto de interés. En el caso de puntos en 3 dimensiones, si estamos utilizando un sistema de coordenadas cartesianas, pues necesitamos de 2 dimensiones, una abscisa, una ordenada y también una altura, la coordenada z. Entonces 3 datos para 3 dimensiones. Con 2 no resolvemos el problema. 3 datos. Y en el caso de coordenadas polares, para poder establecer también un punto en el terreno necesitamos de 3 dimensiones. En este caso, una distancia, una dirección o ángulo y una altura. En esas condiciones ya podemos establecer un punto en el terreno. ¿Por qué el hincapié en la cantidad de datos necesarios para ubicar el punto? Cuando somos novatos en la topografía, muchas veces para establecer un punto determinado pensemos que estamos utilizando un aparato, por ejemplo el teodolito, y medimos
medimos un ángulo y establecemos ahí esta medición de ángulo para nuestro punto. Y pensamos que con eso, ya con haber medido el ángulo, ya tenemos la ubicación de nuestro punto. Y se nos olvida la distancia, entonces no estamos haciendo el acopio de la información completa. Entonces, cuidado. Puntos en dos dimensiones, necesito dos datos. No basta con el ángulo solo, no basta con la distancia. Necesitamos de dos. Y cuando el propósito es establecer puntos en tres dimensiones, también rápidamente hacer un chequeo si tengo mis datos completos. Tres datos. Una distancia, una dirección y una elevación o altura. Bueno, pues hasta ahí la unidad 1. Y vamos ahora a iniciar con la unidad 2 que trata sobre las mediciones longitudinales. Vamos a referirnos en primer lugar al equipo utilizado en la medición de distancias con cinta. Tenemos aquí en primer lugar en la parte superior izquierda a una cinta métrica de gran longitud. Estas cintas de carrete son las que se utilizan en topografía para medir, hacer mediciones en el terreno. Se les denomina cintas de cruceta porque trae una manivela o volante para el empinado, una asa para sujeción y hasta una punta para apoyar en el terreno. Las hay de varios materiales, las más comunes son metálicas y de fibra de vidrio. Regularmente las que se utilizan en topografía son de 30 metros. Tenemos aquí a la derecha la representación de una baliza. Su extensión estándar es de 2.50 metros, 2 metros y medio. Y su color, como se ve, alterna el blanco con el rojo. Esto para que contraste con el horizonte, ya sea que tengamos de fondo al cielo o el verde de la naturaleza. Entonces la estaremos observando a la distancia. Llevan una punta metálica que se conoce como rigatón y pueden ser de madera o de fibra de vidrio. Son señales visuales. Utilizamos también estacas de madera. Cuando son de dimensión reducida se les denomina también trompos o estacas. Se pueden mandar a fabricar a una maderería, pero también se pueden ir elaborando en el terreno de las ramas de los árboles que vamos cortando cuando estamos haciendo brecha. Se puede utilizar también la madera que va saliendo. Sirven para establecer puntos provisionales en el terreno. Plomada. La plomada que se utiliza en topografía es de bronce y tienen una punta, a diferencia de las plomadas o plomos que se utilizan en albañilería. Estas plomadas nos sirven para establecer la vertical que pasa por un punto. Un punto de estación va a quedar definido a la distancia pues por el hilo de la plomada. Y en la medición pues viene a ser como en las líneas auxiliares de cota. Vamos a medir la cinta horizontal y las plomadas en los extremos, entonces como si estuviéramos realizando una acotación en el terreno. Y aquí en esta parte inferior derecha tenemos las fichas. Esta es una ficha. Es una aguja metálica de alambrón o varilla de 1/4 con una cabeza circular. Estas fichas se entierran en el terreno natural para establecer puntos provisionales a lo largo de un trazo o de una medida que estemos haciendo. La secuencia es de que utilizamos en los extremos de una línea o lado a medir, ponemos balizas
Al centro colocamos una baliza intermedia que debe ser colinear con los extremos y vamos colocando fichas en el inter para ir haciendo segmentos de esa línea que vamos a medir. Si fuera grande, ya después medimos las distancias parciales y sumamos para obtener la longitud total de la línea. Lo que comentábamos, medición en terreno plano. Es necesario que los puntos que vamos a establecer para obtener segmentos o partes de esa gran distancia que vamos a medir, es conveniente que sean colineales, es decir, que estén justamente alineados con los extremos de nuestra línea. Entonces, cuando estamos midiendo con cinta, nos apoyamos en las balizas. En los extremos colocamos nuestras balizas y antes de colocar uno de estos puntos establecido con trompo o estaca, colocamos aquí una baliza. Ya el compañero que está a cargo en el extremo ubica la baliza para que quede colineal y justamente ahí donde clave el regatón, haga un piquete en el terreno, ahí se coloca el trompo. Lo mismo con este. Y aquí estamos viendo el proceso de medición. Este es un tramo que se encuentra en terreno plano. La cinta se coloca sobre el terreno y debe de quedar libre. El terreno debe de quedar abajo. Si hubiera problemas y hay un promontorio aquí, una roca, un arbusto, pensemos, entonces tendrían que utilizar plomadas los que van a medir. Bueno, ahora sobre los que están midiendo. Aquí ya hay que empezar a utilizar tecnicismos para denominar a las personas que miden. Regularmente la persona que va midiendo hacia adelante, la que va leyendo la cinta, se le denomina cadenero. Es el que trae la responsabilidad de hacer la lectura. Y el compañero que se pone en la saga, el que va atrás, el que pone en cero la cinta, se le denomina contracadenero o cadenero de atrás, y el de adelante cadenero de adelante. La responsabilidad de la lectura recae básicamente en el cadenero de adelante. Tiene que checar que la cinta esté a nivel. Si hay problemas, va a tener que utilizar las plomadas. Él aplica 5 kilos de tensión uniforme, 5 kilogramos, para que la cinta no tenga una flexión hacia abajo. Si tuviera una tensión escasa, menor a 5 kilos, se produce una catenaria, una panza hacia abajo, un columpio. Esa es la catenaria. Entonces, para evitar eso, este compañero aplica 5 kilogramos. Esa tensión debe ser uniforme. El cadenero de atrás reacciona simplemente aplicando una fuerza opuesta de 5 kilos y va a gritarle al de adelante, una vez que él checa que ya está en la condición de ceros, que ya todo está bien y el de adelante puede medir. Va a decirle ceros. Ceros es la indicación de que ya puede hacer la lectura. Y el cadenero de adelante toma la lectura y la dicta al anotador. La suma de las distancias parciales que resulten del tramo se suman para obtener la distancia total de esa línea. En el caso de terreno inclinado, se procede de la misma manera que en el caso anterior, estableciendo balizas en los extremos y poniendo puntos colineales intermedios. Esto con el propósito de ir formando escalones, porque por la diferencia de alturas pudiéramos el cadenero no alcanzar a cubrir con su altura el desnivel requerido. Entonces, de manera cómoda,
se dejan los escalones para poder hacer la lectura. Y la suma de las parciales nos va a dar la distancia total. En este caso, el cadenero aplica también una tensión de 5 kilogramos, checa que la cinta esté horizontal y hace la lectura. Es importante cuando se hace esta operación que la cinta esté bien tensa, decíamos, y la plomada debe estar vertical, no debe estar apoyada en el trompo. La punta debe estar muy cerca, debe estar oscilando levemente, pero sin hacer contacto con el trompo, para que la distancia sea correcta. Cuando realizamos mediciones, pues ya tenemos necesidad de manejar datos. Y al hacer manejo de datos, tenemos necesidad de hablar de lo que son los errores y de cómo manejar estos posibles errores que se vayan a dar en la obtención de los datos de medición. Tenemos principalmente dos clases de errores. Los sistemáticos, que se cometen por sistema, siguiendo una causa física o de método. Este tipo de errores sistemáticos siguen siempre un sistema, son acumulativos, se pueden cuantificar y se pueden corregir. Los errores accidentales están fuera del control del observador. No siguen ningún sistema, pueden ser positivos o negativos. Su magnitud es indeterminada y la única manera de encontrarlos y de lidiar con ellos pues es repitiendo el trabajo en dado caso de tener un error accidental. Sobre los errores comunes en la medida de distancias con cinta, tenemos a los errores sistemáticos. Este tipo de errores se dan cuando, por ejemplo, tenemos una longitud con una longitud incorrecta, mala alineación a la hora de hacer mediciones, inclinación de la cinta cuando hay pendiente, por catenaria cuando no aplicamos la tensión suficiente a la cinta, y por temperatura. Recuerden que aunque sea metálica, la cinta tiene un módulo de elasticidad, así que si la temperatura es muy grande, entonces va a tender a estirarse un poco. Para este tiempo que vivimos, ya no requerimos medir distancias kilométricas. Así que el cuidado que debemos tener para evitar este tipo de errores sistemáticos en la actualidad en las distancias cortas es el siguiente. Para no tener problemas con la longitud incorrecta de las cintas, hay que utilizar solamente cintas que tengan el certificado de calidad de la norma oficial mexicana. Básicamente cintas de marca, Lubkin, Stanley, etcétera, Metromex. Nos eximen de que estemos utilizando un patrón de medida incorrecto. Entonces, antes no existía esto. Cada cinta se tenía que ir a comparar con una cinta patrón a la oficina de pesas y medidas, pero ya en la actualidad, mala alineación, que se nos quite la mala práctica de medir tramos de una línea sin antes haber hecho la alineación de los puntos intermedios con las balizas. Hay que establecer esos puntos para que sean colineales y dejamos fuera la posibilidad de ese error. También hay que recordar que tenemos que medir siempre horizontalmente. Entonces, aunque el terreno esté poco inclinado, si nos percatamos de ello, hay que utilizar las plomadas y
medir con la cinta colocada en posición horizontal. Por otro lado, la catenaria también es visible cuando estamos midiendo. Si el compañero que está adelante no aplica la tensión, pues se ve, es evidente que la cinta está formando un columpio. Entonces hay que aplicar para una condición estándar de una cinta métrica de 30 metros. La recomendación es aplicar 5 kilogramos de tensión. Como no tenemos dinamómetro, ya también esa práctica se relajó, pues hay que estimar ese jalón que le estamos dando a la cinta. Y por temperatura, en cintas comparadas y de marca también que sean, ya sean metálicas o de fibra de vidrio, tampoco que no nos angustie ya la corrección por temperatura. Regularmente las distancias con cinta son en terrenos de dimensiones cortas o reducidas. Es decir, ya no vamos a tener un problema acumulativo en una distancia kilométrica. Entonces, de esta manera ya no tenemos que lidiar con estos errores que antes sí era necesario aplicar correcciones. En el caso de los errores accidentales vamos a mencionar los más comunes. El de puesta de ficha. Decíamos que las fichas son estas agujas metálicas hechas de alambrón o varilla que se entierran de manera provisional para ir haciendo las mediciones. Bueno, hay que considerar lo siguiente. La ficha debe estar libre de movimientos, libre de esfuerzos. Una vez que se coloca, esa ficha no es para que el compañero que va midiendo, que va atrás, el contracadenero, vaya y se apoye en la ficha y la mueva. Esa ficha una vez colocada, ahí se queda. Si está derecha, está derecha. Y si está inclinada, pues está inclinada. Ahí se queda. No hay que enderezar nada. La referencia es la parte superior de la ficha. Así que el compañero que llegue midiendo atrás a la ficha debe respetar esa posición y partir de ahí para evitar ese error de puesta de ficha. Porque es indeterminado. No vamos a saber cuánto le puso de más o de menos, si es que se apoya en ella para poder medir. Por variación de la tensión. También hay que evitar sugestionarnos a la hora que estamos midiendo. Esto le pasa al cadenero de adelante, que ve un centímetro cerrado y forzosamente trata de que la lectura le salga en centímetro cerrado y anda variando la tensión. Pues no, no se trata de eso. Hay que leer lo que resulte. Y algo que sí el de tal es el de la apreciación de las fracciones al leer la cinta. Se sugiere, si tenemos poca habilidad con la lectura de la cinta, antes de hacer un levantamiento, pues brevemente leer la cinta, aprender a hacerlo de manera fluida, traducir sobre todo lo que estamos observando a la libreta de campo para asentar los datos. Hay errores tan infantiles, por ejemplo, en el caso de las fracciones menores de un metro, la traducción del cero punto y los decimales subsiguientes. Ya desde ahí, si nos equivocamos en la apreciación de los centímetros y milímetros, estaremos indicando mal una lectura. Entonces, vale la pena siempre que estemos por iniciar alguna actividad, reparar en esto y estar conscientes de lo que estamos leyendo. Bien, ya en el manejo de los datos es necesario establecer ya algunas definiciones, conceptos como lo que es una discrepancia, qué es un error, qué es tolerancia. Pues vamos a entrarle a este terreno. Discrepancia es la diferencia entre dos medidas de la misma magnitud. En topografía nunca validamos el dato de una medición
midiendo una sola vez, siempre y cuando menos medimos dos veces. Cuando comparamos dos medidas de una misma magnitud, vamos a decir dos distancias del mismo lado, pues esa diferencia es una discrepancia, valor más probable de una magnitud. Es el promedio de las medidas tomadas o media aritmética. Bien, entonces lo más común es que no conocemos el dato real en la medición de una magnitud y porque no lo conocemos medimos dos veces. Entonces, ese promedio de medidas tomadas es nuestro valor más probable. Y a falta de la medida real es el que utilizamos ese valor más probable para realizar nuestros cálculos. Tolerancia. Es el error máximo admisible en la medida de ángulos, distancias y desniveles. Muy bien, entonces, error máximo admisible. Hay que cuidar porque si rebasamos ese máximo admisible, entonces decimos estamos fuera de tolerancia. Y el veredicto es, se repite el trabajo o se repite la medición. Error. El error es la diferencia de una medición con el valor más probable de la magnitud. Recuerden que cuando medimos dos veces un mismo lado, pues la diferencia entre esas dos medidas era una discrepancia. Bien, ahora ya no hablamos de dos medidas, sino estamos involucrando al valor más probable. Entonces, cuando comparamos ya el valor más probable con una medición, ya hablamos de error. Error relativo. Es la razón entre una unidad de error y un número dado de unidades medidas. Se le conoce como precisión. Su expresión es la siguiente: P igual a 1 sobre número de unidades medidas. Siempre se nos va a requerir que indiquemos la precisión de nuestros levantamientos, porque hay especificaciones. Y entonces, este cociente que define la unidad de error 1 sobre el número de unidades medidas nos va a indicar lo que se conoce como precisión relativa. Es un valor bastante pequeño una vez que se realiza el cociente. Sería el error por metro. Pero como ese pequeño valor 0.0053, por decir un valor, no dice mucho respecto a que se trata del error por metro, se representa como 1 sobre número de unidades medidas. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, de 1 sobre 10.000, ya tenemos una comparativa de que hay un metro de error o una unidad de error entre 10.000 medidas. Entonces ya tenemos una comparativa. Bien, ahora, ¿cómo establecer tolerancias? Pues vamos a ver cómo establecer tolerancias en la medición de distancias con cinta. Lo que mencionábamos, cuando la distancia no se conoce de antemano, se procede midiendo dos veces. A este procedimiento se le conoce como ida y regreso. Y la tolerancia se calcula aplicando el siguiente criterio. Tenemos dos clases de terrenos: plano y accidentado, cuando el terreno es inclinado. La precisión o error relativo en condición de terreno plano es 1 a 5.000 y en condiciones de terreno accidentado es de 1 a 3.000. Ese sería el error relativo esperado. Ahora, la expresión para determinar la tolerancia es igual a T
T mayúscula, que en este caso es tolerancia en metros, es igual a más menos el producto de el valor más probable de la distancia D por el error relativo, por 1 a 5000 o 1 a 3000. Entonces, T igual a más menos valor más probable de la distancia por el error relativo. Una vez que tenemos ya el valor de la tolerancia, comparamos el error obtenido con la tolerancia. En esa comparación, si el error resulta menor que la tolerancia, se acepta la medición. Estamos dentro porque el error fue menor a la tolerancia. Pero si el error resulta mayor que la tolerancia, entonces debe repetirse la medición. Vamos a realizar a continuación un ejercicio. Es importante que este ejercicio lo realicen ya directamente sobre su cuaderno de trabajo. De aquí para adelante no hay ninguna necesidad de estar pasando en limpio la información. Todas las clases van a tener un componente de resolución de ejercicios, así que es necesario contar con el cuaderno de trabajo a la mano y la calculadora. El ejercicio consiste en lo siguiente. En la medición con cinta del lindero de un predio en terreno accidentado, se midió de ida 50.355 metros y de regreso 50.366 metros también ahí. Se nos pide, determina la discrepancia, el valor más probable de la distancia, el error, la tolerancia e indica si la medición se acepta o se repite. Bien, vamos a salir del modo de PowerPoint. Vamos a habilitar a Excel. Este ejercicio corresponde a la página 12, ahí viene el planteamiento del ejercicio. Página 12 del cuaderno de trabajo. Bien, vamos a ver nuestros datos. Se indica una distancia de ida de 50.355. Bueno, vamos a indicar que la distancia de ida es de 50.355 metros. Una distancia de regreso de 50.366 metros. Como dato también se indica que el terreno es accidentado, así que el error relativo es de 1 a 3000. Vamos a resolver los requerimientos. En primer lugar, la discrepancia. Veíamos en el terreno de las definiciones que la discrepancia es la diferencia que hay entre las dos medidas de la misma magnitud. Así que simplemente aquí tomamos al mayor valor menos el menor valor. 50.366 menos 50.355 metros. Hacemos la diferencia que resulta de 0.011 metros. Bien, esa es la discrepancia. Vamos a determinar ahora el valor más probable de la distancia. En este caso, el promedio de 50.366 más 50.355. Dividimos entre 2 y realizamos la operación. Nos resulta un valor de 50.3605. Bien, ponemos atención en esto.
Estamos utilizando una cinta métrica que nos permite una lectura hasta el milímetro. Entonces, este promedio que nos da hasta la décima de milímetro, hasta la cuarta cifra decimal, no tiene sustento en la aproximación del instrumento, que es el milímetro. Entonces hay que redondear al milímetro, a la tercera cifra decimal. Esta cuarta cifra no es significativa. Entonces vamos a redondear a 0.361 metros. Valor más probable para la distancia. Ahora sobre el error. Veíamos que el error es la diferencia del valor más probable con respecto de una medición. Ya tenemos el valor más probable, en este caso es 50.361 menos la distancia de ida, en este caso 50.355. Hacemos la diferencia y nos resulta 0.006 metros. Bien, abajo. Nuevamente el valor más probable de la distancia es 50.361, ahora menos 50.366. Obtenemos la diferencia y nos resulta un valor en sentido negativo de 0.005 metros. Bien, entonces observamos que por la aproximación que hicimos respecto del valor más probable, aquí tenemos una diferencia de 1 milímetro, debiendo estar iguales. Bueno, pues promediamos mi 5 milímetros con mi 6 milímetros y vamos a tener, para efecto de contabilizar nuestro error, vamos a decir que nuestro error es igual a más menos el promedio 0.006 metros. Tenemos un error de más menos 0.006 metros. Recuerden, al error hay que compararlo con la tolerancia. Y vamos a calcular la tolerancia. En este caso es más menos el valor más probable, 50.361, por el error relativo. En nuestro caso estamos hablando de un terreno inclinado, es el cociente o la razón 1 sobre 3000. Muy bien, hacemos la operación y nos resulta más menos 0.10. Muy bien, entonces una tolerancia que resulta de más menos 0.10 milímetros. Y por último, hay que comparar nuestro error contra la tolerancia. El error resultó de 6 milímetros y nuestra tolerancia de 10. Observamos a la hora de comparar que el error es menor que la tolerancia. Muy bien, en estas condiciones, si tenemos un error menor que la tolerancia, decimos que por tanto se acepta la medición con valor más probable de 50.361 metros. Muy bien. Pues estuvimos dentro de tolerancia y hasta ahí terminamos con este ejercicio.
Por lo regular, siempre hay un ejercicio teórico planteado en la clase y siempre hay algo de tarea, algo similar. Entonces hay que resolver lo correspondiente en el cuaderno de trabajo. Y para cerrar el tema, una pregunta que se va a requerir en la primera entrega de actividad extraclase. ¿Para qué te va a servir la topografía? Una vez que hicimos la presentación y tuvimos un acercamiento todavía somero, pero ¿qué visualizan? ¿Para qué les va a servir la topografía? Pues hasta aquí terminamos. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.